es Risco. Él no recibía ningún sueldo como tal. Todavía supiéramos que era canijo, pero era un muchacho muy tranquilo, que trabajaba para estudiar, para salir adelante, y no se vale. Nos dice que hasta el momento las personas que han sacado, los cuerpos o restos que han sacado, pues ya se llevó el proceso, ya están identificados. Lo demás que se trabaje se nos va a estar informando en una semana. Está revisando el gabinete de seguridad desde el primer momento que se anunció su desaparición, su secuestro. El Gabinete de Seguridad del Gobierno de México estuvo atento y buscándolos. Hay detenidos. Es la historia que ha ocupado y lleva ya varios días la agenda nacional. Tiene que ver con la desaparición de 10 mineros desaparecidos el pasado 23 de enero, de la cual ha habido una nebulosa alrededor de su desaparición. Al inicio muy complejo. Empieza tal vez a darse la información con los medios locales a partir de los familiares que empezaron a buscarlos, empiezan a levantar estas denuncias. Tarda entre 4 y 5 días la empresa canadiense en dar un comunicado formal de esta desaparición, y así ha sido la manera de comunicar respecto a este caso de los mineros desaparecidos en Sinaloa. Y para mí es un privilegio que me acompañe esta tarde la periodista Michelle Rivera. La conocen bien, ella es conductora de Grupo Fórmula, pero aparte he seguido a través de redes sociales y los distintos espacios informativos el seguimiento que le has dado, Michelle, muy cercano. Has estado hablando con familiares incluso de estas personas desaparecidas, muy al pendiente de lo que han dicho los gobiernos locales. Gracias por acompañarnos, Michelle. ¿Cómo estás? Al contrario, el privilegio es mío, Javier Risco, qué gusto saludarte. Y sí, como mencionas, hay una nebulosa, ha habido muy poca información, y gracias a los familiares que se han atrevido, ¿no? Lamentablemente, más después de la noticia de la confirmación de su muerte, es que se han abierto, ¿no? Y han sido igual muy cautelosos, porque saben que al final detrás de todo esto está el crimen organizado, y obviamente buscan protegerse también, ¿no? ¿Qué es lo que sabemos en este momento? Lunes 9 de febrero, 3 de la tarde. Sí. ¿Qué información se tiene respecto a algunos cuerpos encontrados y ya algunos confirmados? Así es. Pues podemos partir desde el hallazgo de esta fosa, sí, ¿no? No se sabe todavía, por eso esta manifestación de los colectivos en esta fosa del Verde cerca de Concordia, allá en Sinaloa. De los 10 trabajadores sí, de esta mina de Vizsla Silver Corp, al menos ya 5 fueron identificados oficialmente, Javier. José Manuel Castañeda, un geólogo; Pablo Osorio Sánchez, un ingeniero civil; Antonio Jiménez Nevares, coordinador de seguridad; Ignacio Salazar Flores, técnico de campo; y el último, el más reciente, es Antonio de la O Valdés, técnico de campo, originarios de Zacatecas, de Guerrero, Chihuahua. Antonio de la O es de Chihuahua, y Antonio Jiménez Nevares es de Sonora. Te puedo adelantar, Javier, que sabemos, porque están los familiares de ellos actualmente en Mazatlán, que hay más cuerpos, posiblemente estén los 10 ahí, pero oficialmente, es decir, a la familia se les ha informado solamente a 5 familias de sus 5 esposos, ¿no? O sobrinos o primos que están ahí, que fueron, pues, obviamente privados de su libertad en Concordia el pasado 23 de enero, así es, y pues son 5 oficialmente. Me adelantaba a la esposa, te lo comentaba hace unos minutos, que por ejemplo en el caso de Sonora son 2 trabajadores, los familiares de ellos están ahí en el mismo proceso de cómo se les anunció el hallazgo, que estaban muertos, y que posiblemente se haga oficial la información de que el otro sonorense también estaba dentro de esta fosa, ¿no? Que fue ubicada por pues muy poco se sabe, si por autoridades, colectivos. Es que tampoco eso se sabe, no, ¿verdad? Así es, se ha manejado de una forma muy hermética. Sí hay 4, incluso ahorita escuchaba el reporte también de mi compañero Felicitos Trujillo, hay 4 detenidos, lo decía la presidenta Claudia Sheinbaum también, Javier, pero estos 4 detenidos no se ha precisado si tienen que ver específicamente con la desaparición de estos trabajadores. Se han detenido en torno a los operativos montados en toda esta zona, cerca de Mazatlán, en Concordia. Sí, entonces no se puede precisar cuántos de estos detenidos realmente tienen que ver con la desaparición de estos trabajadores, ¿no? Que jugaban un papel específico en esta empresa canadiense. Se van a cumplir ya 20 días y ese es el tema. No hay todavía la pregunta del por qué. ¿Qué sucedió? ¿Hay líneas de investigación alrededor de esto, Michelle? Justamente, y es casi todo caer en la especulación, Javier, mucho. Entendemos
Hemos platicado con especialistas en estos temas y ellos tienen bastante experiencia, sobre todo en lo que tiene que ver con las negociaciones de las empresas, que ahora sabemos claramente que sí contratan personal de seguridad, que negocian con los cárteles de la droga en las zonas donde llegan, sobre todo peligrosas, saben exactamente a las minas que van y el riesgo que se corre, entonces se preparan incluso para negociar. Por eso cuando yo hablaba con la esposa de uno de ellos de origen sonorense, me dijo que tardaron una semana en buscar los medios de comunicación porque en la mina les pidieron una semana para poder ubicarlos o negociar, ¿no?, con el crimen organizado en caso de que ellos hubieran cometido este delito. El capital humano que se llevaron, que privaron de su libertad, juega un papel muy importante y te lo mencionaba, porque incluso los especialistas aseguran, Javier. Aquí lo anoté, geólogo, ingeniero civil, coordinador de seguridad, técnico de campo. Son funciones muy específicas. Así es, no es como que llegaron a un lugar y se llevaron a los que estaban ahí, porque pudieron haber sido 5 de seguridad. Sí, claro. Sí me explico, cosas muy obvias, etcétera, claro. Así, de sentido común. Lo que sabemos también, Javier, es que esta mina no es una mina como tal, es una zona de exploración de oro. Todavía no llegaban a ese proceso y eso lo hace todavía una zona, además de mucho interés para los inversionistas extranjeros, obviamente, también pues de estar en el objetivo del crimen organizado para también explorarlo. Hay conocimiento de zonas, por ejemplo, en el estado de Sonora, nos tocó hace algunos meses recorrer la Ciénega, que es una zona minera también que tiene oro al norte de Sonora, en Sonoita. Fue invadida por una facción de la Chapiza, y ellos también querían explorar la mina. ¿Y qué es lo que hacen? Contratan maquinaria, contratan especialistas y ellos se dedican a la exploración de la mina para extraer. Incluso ellos extrajeron, o sea, sacaron material y con eso financiaban a los grupos delictivos de la zona. O sea, esa es la operación que buscan hacer las células delictivas que operan cerca de las minas en Sinaloa, en Durango, en Chihuahua. Es lo que hemos investigado. Mire, y le agradezco para unirse a esta conversación muy interesante, muy bien reporteada por Michelle Rivera, que nos acompaña en la línea Gustavo Álvarez. Él es consultor en comunicación corporativa, él es especialista en minería. Gustavo, te agradezco el estar esta tarde con nosotros. ¿Cómo estás? Como ya escuchaste, por acá estamos Michelle Rivera y Javier Risco. Buenas tardes. ¿Qué tal, Javier? Un gusto saludarte. ¿Qué tal, Michelle? Saludo y abrazo. Y desde aquí siguiendo atentamente la conversación y el análisis que bien realizan al respecto, y si fuera prudente decir que hoy Bisla Corp sacó un comunicado oficial y Bisla da por fallecidos a la totalidad de sus empleados, ¿no? Esto es un comunicado entonces que da a conocer esta empresa canadiense, Bisla, en un comunicado que acaba de dar a conocer, en donde dice que ya da entonces por fallecidos a los 10, a 10 trabajadores que habían sido secuestrados el 23 de enero. Nada más para confirmarlo. Bisla Silver ya lo confirma a través de este comunicado. Bisla Silver emite un comunicado para la Bolsa de Valores de Toronto y sus inversionistas, en el que no señala el número, no dice 10, pero dice que lamentablemente ha tenido comunicación con todos los familiares de sus colaboradores secuestrados, y que hasta ahora los familiares le han confirmado que todos fallecieron, que es una información extraoficial y que están esperando la confirmación de parte de las autoridades mexicanas. También pues manifiestan que mantendrán el cese de sus operaciones y que por lo pronto procurarán estar cercanos a las familias de sus colaboradores que pues tristemente perdieron la vida acá en Concordia y fueron encontrados en esta fosa ahí en El Verde. Extraordinaria actualización y te la agradecemos, Gustavo. Como especialista, insistir, ¿qué te ha llamado la atención de este caso? Cómo se ha desarrollado también. Hablábamos un poco de la propia manera en la que las empresas tienen estos equipos de seguridad, en donde le piden a las familias no dar información a través de los medios. En fin, desde tu expertise, Gustavo, ¿qué subrayarías de este caso? Bueno, lo que comentaba Michelle es acertado. El días antes del secuestro, que fue el día 23, viernes 23, yo sí creo
que se llevaron a los que encontraron en el campamento, porque en estos proyectos de exploración, típicamente en un viernes a la hora que se dieron los hechos, la gente ya se está retirando o ya se fue, y los proyectos de exploración de oro y plata en estas zonas no son muy numerosos, o sea, hay gente trabajando en computadoras, algunos en unas máquinas, algunos en prospección, pero yo pensaría que yendo a los grandes, el total de trabajadores que debe tener Bisla ahí en Concordia deben ser alrededor de 40. Entonces, si ya te llevaste a 10, sí pues te estás llevando al 25% de su planta laboral. Cuando este proyecto llegara o llegase a convertirse en un proyecto de construcción de mina y posteriormente operación, estaríamos hablando de cerca de unos 1,000 empleados. Pero por lo pronto sí me hace sentido el hecho de que se hayan llevado a los que encontraron como una reacción hasta lo que se sabe ahora a una aparente negativa de la compañía de incrementar el pago. Dame un segundo, Gustavo, vamos a una pausa y regresamos a hablar con Michelle y Gustavo. El tema, por supuesto, lo de Sinaloa. Entonces le agradezco que permanezca en la línea Gustavo Álvarez, él es consultor en comunicación corporativa, especialista en minería, y está aquí acompañándome en cabina. Es un privilegio que esté la periodista Michelle Rivera, y es conductora de Grupo Fórmula, y pues se ha convertido, insisto, en una especialista en la industria minera. También ya ha dado seguimiento al caso de los 10 mineros desaparecidos en el municipio de Concordia, en Sinaloa. Hablábamos de este comunicado que ha publicado el día de hoy Bisla Silver, en donde informó que ha sido notificado por medio de los familiares de los trabajadores de la muerte de los 10 trabajadores. Eso no se ha confirmado por las autoridades locales, pero bueno, era algo de lo que platicábamos, sí. Michelle. Sí, Javier, así es. Gustavo, qué gusto saludarte también. Es decir, ahí lo dice el comunicado, estamos a la espera, ¿no?, de la confirmación de información de las autoridades, y esa ha sido la constante desde que iniciaron en este proceso de, primero, la privación de su libertad. Y de hecho, yo lo que comentaba al inicio, Javier, son muchos de los detalles que Gustavo nos ha aportado también a nuestro espacio en sus colaboraciones para hablar de este tema, pero además tiene un dibujo perfecto de cómo justamente las minas, Gustavo, operan esta seguridad. A veces no necesitan de la Guardia Nacional, del Ejército, porque ellos contratan sus propias empresas, y creo que eso es importante mencionarlo. Le decía Gustavo a Javier hace unos minutos que los líderes sindicales en Sonora, hoy, apenas hasta hoy, que hay una tragedia y que hay muertos también de Sonora, levantan la voz y dicen: necesitamos más seguridad, necesitamos mayor seguridad, necesitamos que la autoridad haga presencia en estas zonas. Y bueno, Gustavo, tú le entiendes muy bien este tema. ¿Por qué no hay presencia del Ejército, de la Guardia Nacional, de las policías estatales en estos tipos de zonas que son normalmente muy peligrosas para los trabajadores? Bueno, si somos realistas, sabemos que hay un tema presupuestal y que típicamente la presencia de personal de seguridad tiene que ver con la protección, no en primera instancia de los bienes o de las vidas de empleados de una empresa, sino de la población en general. Entonces, las minas típicamente se encuentran en estas zonas serranas, alejadas, de difícil acceso, porque es en este tipo de geografías donde se acumulan los recursos minerales. Entonces, las compañías mineras encuentran estos espacios y deciden invertir en la exploración. Una vez que se ha hecho esto, pues toman una decisión de empresa, ¿no? Una decisión de decir, bueno, es un lugar poco seguro, pero tenemos confirmados, como en el caso de Bisla Silver ahí en Concordia, $1,800 millones en oro y plata. Esto lo dieron a conocer el día 20 de enero en su reporte anual 2025 a sus socios. $1,800 millones es la perspectiva de lo que podrían haber, digamos, el proyecto final, extracción. Son recursos que están confirmados. Las empresas mineras ubican de una manera muy precisa, por eso los periodos de exploración son tan largos y tan costosos. Entonces ellos ya tenían prorrateado, incluso, según lo anunciaron, que durante 9 años estarían extrayendo el mineral que al día de hoy vale esa cantidad que te comento, Javier, los $1,800 millones. El plan de Bisla, hasta donde lo anunció, era 2026 terminar sus ingenierías en este pequeño campamento del cual conocemos tristemente, y en 2027 presentar ante la Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental su solicitud de permiso para la construcción de la mina, con la cual iniciarían con la extracción, cosa que pues se complica, ¿no?, después de los
de los hechos conocidos, pero evidentemente la empresa conocía del riesgo y valoró y tomó una decisión de empresa de estar presente y de invertir en esa zona del Triángulo Dorado, justo entre Sinaloa, Chihuahua y Durango. A ver, estamos hablando con Gustavo Álvarez, él es consultor en comunicación corporativa, especialista en minería. De lo que nos ha enseñado también la historia reciente en este país, no es un caso extraordinario tampoco el hecho del crimen organizado y el secuestro de trabajadores. Digo, si tienes otro dato me corriges, Gustavo, pero importante es saber también cómo reacciona una empresa de este tamaño en el después de una tragedia de este tamaño. Se comunica a sus inversores, se habla de esta comunicación y sigue trabajando de esta manera. ¿Cuáles son los ejemplos que tenemos, digamos, en este pasado reciente, Gustavo? Mira, yo en los 10 años, más de 10 años que trabajé para empresas extranjeras mineras aquí en México, en diferentes estados del país, conocí algunos casos de cerca y otros por voz de un tercero, pero de cerca conocí casos en donde se daban este tipo de situaciones, pero era el secuestro de una o dos personas con una comunicación inmediata y donde generalmente hay una respuesta de parte de los grupos negociadores de las empresas mineras. A veces te decían, mañana llega el negociador, es un negociador de Londres que en este momento está en Panamá resolviendo un asunto y mañana está aquí para solucionar. Y se solventan esos asuntos generalmente en menos de una semana porque es el tiempo que te da la Bolsa de Valores de Toronto para que si no haces pública una situación que pudiera afectar tu producción o tu operación, te sancionan, ¿no? Y las empresas podrían incluso perder su presencia en bolsa si no siguen estas reglas que son muy estrictas y muy cuadradas. Es por eso que la minera no negocia con el crimen organizado. La minera contrata a una empresa de seguridad, generalmente internacional, y es ella la que se encarga de hacer este trabajo, este contacto, que es cotidiano. Lo extraordinario en esta situación es que se da en una coyuntura de Sinaloa, un estado que tiene muchos focos encima, un estado que le está generando mucho ruido al gobierno de México, y se da lo extraordinario de que se llevaron a 10. Sí, no, ese, digamos, en tu experiencia de una década de trabajar, de conocer temas de seguridad entonces en las mineras, tiene la particularidad de que son muchos, no hubo una comunicación o por lo menos no se sabe por parte de las autoridades directamente con la empresa hasta el momento, ni con familiares, eso no se ha registrado, por lo menos no se sabe tampoco, Gustavo. Se conoce de un tema extraoficial, pero que ya ha sido consignado en algunos medios locales en Sinaloa y está saltando en breve a medios nacionales, que es esta versión de que la empresa tenía un acuerdo y pagaba 200,000 pesos mensuales a un grupo criminal, el conocido y que domina la zona, y que el grupo decidió incrementar en 50% a 300,000 pesos mensuales y que la empresa tuvo una negativa y procedieron al secuestro. Okay. Gustavo, a mí me gustaría preguntarte sobre todo porque mencionas a la Bolsa de Valores de Toronto. ¿A cuánto asciende la pérdida que tiene o que ha manejado la empresa en la bolsa hasta este día? Sé que has llevado un conteo y por tu conocimiento, tu expertise, ¿qué te dice? ¿Crees que clausurarán los trabajos de exploración? ¿Permanecerán en silencio algún tiempo? Al final, pues ellos rentan todo este predio donde buscan pues todas estas ganancias de oro. ¿Qué crees que pase? Bueno, la empresa sí, de hecho la empresa es dueña de las concesiones, es decir, la empresa es dueña de todo el mineral que está debajo de esas superficies y también tiene contratos de renta y tierras compradas en la zona. Los contratos son contratos a 30 años, entonces el tiempo no es un tema que les perjudique, seguirán pagando las rentas incluso si se retiran. Sí es típico que las empresas aguarden y se retiren y suspendan los proyectos a veces 5 o 6 años, 2 sexenios y no tienen ningún problema en solventarlo o solventando las rentas. Y en lo que te refieres a la pérdida, que es muy interesante, hoy perdieron 10% de su valor después del comunicado en la Bolsa de Valores de Toronto. Importantísimo esto que estás diciendo. Y en la última semana suma 30%, 29.92% la pérdida. La acción que llegó a estar en su punto más alto en 9.26 el día 28 de enero, hoy está en 5.55.
Javier. Pues Gustavo, de verdad, gracias por la claridad, por tu expertise, te agradecemos el haber estado esta tarde, te vamos a estar molestando en los próximos días porque es un tema, por supuesto, que todavía estará en la agenda nacional, pero te agradezco muchísimo esta comunicación, Gustavo. Gracias. Javier, Michelle, un gusto. Gracias. Y Michelle, muchísimas gracias No, al también por contrario, acompañarnos. Hemos estado muy pendientes de tu trabajo, del seguimiento que le has dado a este tema, la oportunidad que has tenido de hablar con varios familiares. No soltamos el tema y tampoco soltamos tu colaboración, de verdad, Michelle. No, un placer. Cuéntanos un poco rápido, Michelle, ¿dónde estás? ¿Dónde te escuchamos? Gracias, Gabriel, por la oportunidad. Pues nos toca estar cubriendo acá, pero estamos en Ciudad de México a Juan Pablo Pérez Díaz por la noche. Le mandamos un abrazo Nos vamos grande. a aventar, como se dice coloquialmente, todo este mes de febrero acá en la Ciudad de México de 10 a 11 y el fin de semana a las 13 horas, ya sabes, actualizando la información y obviamente retomando la información más relevante de la semana también de Grupo Fórmula. Bueno, pues Michelle, Muchas muchísimas gracias de verdad por acompañarnos. Un placer que estés aquí, seguimos tu trabajo y para nosotros era muy, muy importante que pudiéramos platicar contigo después del extraordinario trabajo que has hecho. Gracias, Michelle. Muchas gracias, Gabriel, a ti y al auditorio. Buena tarde. Bueno, pues es la periodista Michelle Rivera.